Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Misionera Cristiana, con los pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios. Aquí sobre el resumen, el estudio sobre el resumen bíblico de Ezequiel. Ezequiel, autor. Ezequiel, capítulo 1, verso 1 al 3. La primera persona singular se usa a través del libro indicando que es la obra de una persona. Fecha de redacción. Ezequiel nació aproximadamente en el año 622 a.C. Fue deportado a Babilonia aproximadamente en el año 597 a.C. Comenzó a profetizar aproximadamente en el año 592 a.C. hasta el 570 a.C. Murió aproximadamente en el año 560 a.C. Su esposa murió aproximadamente en el año 587 a.C. cuando Jerusalén es sitiada. Por lo tanto, su libro probablemente fue terminado alrededor del 565 a.C. Acerca de Ezequiel. El nombre Ezequiel significa fortalecido por Dios. Así como Jeremías, Ezequiel también fue un sacerdote. Capítulo 1, verso 3. Fue un hombre casado. Capítulo 24, verso 18. No se sabe si el profeta tuvo hijos. Debido a la toma militar de su nación, fue llevado en cautiverio junto con el rey Joaquín en el año 597 a.C. Segunda de Reyes, capítulo 24, versos 14 al 17. Acerca del título. En la Septuaginta el nombre aparece como Ezequiel. En la Vulgata el nombre aparece como Ezechiel. El nombre de Ezequiel aparece solo 2 veces en el libro, capítulo 1, verso 3, capítulo 24, verso 24. Este nombre no es mencionado en otro libro aparte del libro de Ezequiel. Mensaje del libro. El mensaje de Ezequiel es uno de justicia divina y misericordia, un símbolo como un apocalipsis. Ezequiel describe la bondad de Dios y su severidad para con los pecados de Israel. El pecado debe de ser castigado, pero la misericordia de Dios es grande en su disposición de perdonar a aquellos que hacen su voluntad. El pecado debe ser destruido, porque destruye a los hombres y las naciones. Ezequiel presenta un panorama de la certeza de la severidad de Dios en su juicio por haberse alejado Israel de su bondad. También habla de la bondad que Dios promete a todos aquellos que se arrepienten y permanecen en su bondad. El mensaje de Ezequiel se resume en 4 palabras: pecado, castigo, arrepentimiento y bendición. En la dispensación del cristiano se puede ver la misericordia y bondad de Dios en perdonar a todos aquellos que le obedecen y obedecen el Evangelio de Cristo. El mensaje de Ezequiel es altamente apocalíptico, es decir, entrega su mensaje en señal y visiones. Ezequiel es considerado un profeta mayor por la cantidad de capítulos que posee, 48 capítulos. Palabras claves. La frase hijo de hombre aparece 93 veces en este libro. Esta frase se limita casi siempre a la literatura poética o profética. En Ezequiel el término da énfasis a la naturaleza mortal del profeta, entre los seres divinos que él ve y con quienes trata. La frase y sabréis que yo soy el Señor aparece unas 66 veces.
La frase "y vino a mí palabra del Señor diciendo" aparece aproximadamente 40 veces, casi al principio de cada capítulo. Textos clave: Ezequiel capítulo 18, verso 4-20, Ezequiel capítulo 33, verso 11. Capítulo clave, capítulo 37. Este capítulo es clave para la esperanza de la restauración de Israel. Este es el tema de la visión de los huesos secos. 4 sesiones en Ezequiel. 1. La comisión de Ezequiel, 1 al 3. 2. El juicio de Judá, del 4 al 24. 3. El juicio sobre los gentiles, desde el 25 al 32. 4. La restauración de Israel, desde el 33 al 48. Bosquejos de Ezequiel. Primer bosquejo. 1. Profecías relacionadas con la destrucción final de Jerusalén, capítulo 1, versos del 1 al capítulo 24, verso 17. 2. Profecías contra naciones paganas, capítulo 25, versos del 1 al capítulo 39, verso 29. 3. Profecías anunciando la restauración de Israel, capítulo 40, versos del 1 al capítulo 48, verso 35. Segundo bosquejo, el llamado divino y la comisión profética de Ezequiel, capítulo 1, versos 1 al capítulo 3, verso 27. 2. La destrucción de Jerusalén, capítulo 4, de los versos 1 al capítulo 24, verso 27. 3. Juicios justos contra las naciones paganas y ciudades apóstatas, capítulo 25, de los versículos 1 al capítulo 32, verso 32. 4. Un mensaje de amonestación, consuelo y esperanza, capítulo 33, verso 1, capítulo 37, verso 28. 5. Los pecados de God y el justo juicio de Jehová sobre él, capítulo 38, de los versículos 1 al capítulo 39, verso 29. 6. Un vistazo profético hacia el futuro, capítulo 40, verso 1 al capítulo 48, verso 35. Tercer bosquejo. Juicio inminente sobre Judá y Jerusalén. Profecías anteriores a la caída de Jerusalén, del 1 al 24. 2. El juicio de las naciones, del 25 al 32. Contra Amón, capítulo 25, del 1 al 7. Contra Moab, capítulo 25, del 8 al 11. Contra Edom, capítulo 25, del 12 al 14. Contra Filistea, capítulo 25, del 15 al 17. Contra Tiro, capítulo 26, del 1 al capítulo 28, verso 19. Contra Sidón, capítulo 28, versos 20 al 26. Contra Egipto, capítulo 29, versos del 1 al capítulo 32, verso 32. Se predice la restauración, profecías posteriores a la caída de Jerusalén, capítulos 33 al 48. Ezequiel y Juan en Apocalipsis. Alguna de las visiones de Ezequiel parece reaparecer en el libro de Apocalipsis. Los seres de Ezequiel 1 y Apocalipsis 4. El arco iris alrededor del trono, capítulo 1, verso 28. Apocalipsis, capítulo 4, verso 3. La señal en los siervos de Dios, capítulo 9, verso 4. Apocalipsis, capítulo 7, verso 3. La quemada de la ciudad, capítulo 10, verso 2. Apocalipsis, capítulo 8, verso 5. La caída del Tiro y la caída de Babilonia, del 26 al 28. Apocalipsis
18. Dios habita en medio de los hombres, capítulo 37, verso 27. Apocalipsis 21, verso 3. God Magot Ezequiel 38, Apocalipsis 20. Puesto sobre el monte para la visión, capítulo 40, verso 2. Apocalipsis 21, verso 10. La ciudad fue medida, capítulo 40, verso 3. Apocalipsis capítulo 11, verso 1. Capítulo 21, verso 16. El comerse el libro Ezequiel 3, Apocalipsis 10. La nueva Jerusalén, Ezequiel del 40 al 48, Apocalipsis 21. Las 12 puertas con nombres de las tribus en varios lados de la ciudad, capítulo 48, verso 31 al 34, Apocalipsis capítulo 21, verso 12. El río del agua de vida, Ezequiel, Apocalipsis 22. Mensaje de Ezequiel. 1. Responsabilidad individual, capítulo 18, versos 4 y 20. 2. Idolatría, capítulo 14, verso 3. 3. Dios actúa por su nombre, capítulo 20, verso 44. Lecciones prácticas. La palabra de Dios debe de ser predicada cuando la gente quiera escuchar y cuando no quiera escuchar, capítulo 2, verso 7. Capítulo 3, verso 11. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Los profetas hablaron por inspiración divina, capítulo 2, verso 1 y 2. Debemos de predicar lo que Dios dice, así dice el Señor Dios, capítulo 2, verso 4. Si no hablamos al impío para que se arrepienta, seremos culpables de tal acción, capítulo 3, verso 18. Si los impíos no se escuchan, si los impíos no nos escuchan, pagarán por tal acción. Capítulo 3, verso 19. Ni la plata ni el oro podrá librar a los pecadores de su castigo. Capítulo 7, verso 19. Muchos practican el pecado pensando que Jehová no los ve. Capítulo 8, verso 12. Existen los falsos profetas, capítulo 13, verso 3, que andan conforme a su propio espíritu. Ni aun los hombres de justicia pueden detener la ira de Dios, capítulo 14, versos del 12 al 14 y 20. Este pasaje también comprueba que Job fue un personaje real. Los bebés no tienen pecado, Ezequiel capítulo 18, verso 4, 20. Para ser culpable de pecado, la persona debe de practicar el pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 4, capítulo 5, verso 7, Santiago capítulo 4, verso 17. Razón principal por la cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas, capítulo 16, versos 49 y 50. Todo aquel que se aparte del pecado vivirá, capítulo 18, verso 21. Dios quiere que procedan a un arrepentimiento, capítulo 18, verso 32, capítulo 33, verso 11. Los que sigan la palabra de Dios vivirán, capítulo 20, versos 10 y 11. Nombre de las 12 tribus, capítulo 48. Hasta aquí concluimos con el resumen bíblico sobre Ezequiel.